el canal del Congreso presenta. Estaba estudiando y tratando de superarme, y en esos momentos pensaba, entonces, ¿para qué estoy haciendo esto si en todos lados me dicen que no tienen un lugar para mí? Datos del Banco Mundial refieren que 15% de la población del planeta, es decir, 1.000 millones de personas, sufren algún tipo de discapacidad. De este universo, se estima que 7 de cada 10 de ellos que se encuentran en edad productiva no trabajan, y cuando lo hacen suelen ganar menos. ¿Qué hizo el Senado al respecto durante la reciente legislatura? Les comentamos en un momento más. Pero antes, les doy la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Cuando un servidor público comete actos que discriminan u obstaculizan el ejercicio de los derechos de los adultos mayores, comete violencia institucional. Contra ello, y también contra la violencia estructural, que es la derivada de procesos sociales, el Congreso trabajó en un proyecto que busca eliminar este tipo de violencias en contra de nuestros adultos mayores. Vamos al detalle. Los adultos mayores se enfrentan a diferentes tipos de violencia. La sentida, que es la que interviene en insultos y agresiones físicas. La otra violencia es la cultural, en la que se discrimina simplemente por ser adulto mayor. Y la estructural, que es la menos visible, pero que resulta ser la más dañina. Es una violencia que es por debajo del agua, pero es una violencia mucho más agresiva que genera mucho más limitación para el ejercicio de los derechos plenos de los adultos mayores. Por ejemplo, el no tener acceso a todos los servicios que requieren, el no tener acceso a los medicamentos, el no tener acceso a la alimentación adecuada, el no tener los cuidados necesarios, pero que a final de cuentas esto también se propicia por el entorno, por la sociedad, por el gobierno, por toda la estructura social. Ante este panorama, en el que no hay una cifra oficial de adultos mayores que han sufrido algún tipo de violencia, en el Senado de la República se aprobó una minuta que busca identificar, así como eliminar la violencia institucional y estructural que enfrenta a este grupo. Se trata de un proyecto que viene de origen de la Cámara de Diputados para incorporar los conceptos de violencia institucional y violencia estructural en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Tampoco se debe permitir a ningún tipo de abuso contra los adultos mayores y las personas con alguna discapacidad, por lo que debe ser para el Estado mexicano y toda autoridad en cualquiera que sea su ámbito de competencia u orden de gobierno, el cuidarlos, protegerlos, asegurarlos, salvaguardar la integridad y el desarrollo de las víctimas de la violencia familiar. En el Senado se avaló esta propuesta con el propósito de incluir la violencia estructural en la ley, y se reconoce que la discriminación y el abuso contra las personas adultas mayores no son eventos aislados y se debe atender de manera integral. Aquí en donde trabajo, pues tengo una población muy grande de adultos mayores, más o menos un promedio de entre 120 y 150 adultos mayores vienen a convivir en estas áreas verdes, y me gusta platicar con ellos, y sí he detectado que hay señores que tienen 82 años y sus nietos los quieren sacar de sus casas, porque a fin de cuentas es parte de su herencia, ya están exigiendo la herencia y vienen y los avientan aquí en el parque. Algo que es muy importante es, tenemos que ir modificando la cultura, tenemos que acercarnos a nuestros adultos mayores, tenemos que darles espacio, tenemos que dejar de mirarlos como personas que ya no son valiosas, sino al revés, aprender de su experiencia, aprender de sus vivencias. Y cuando hay, por ejemplo, alteraciones de tipo deterioro cognitivo, demencias, de todo ese tipo, también, no por el hecho de ya no poder hacer el ejercicio de la razón, pierden sus derechos. Con este proyecto, autoridades de todos los niveles deberán promover la implementación de acciones y políticas interinstitucionales para prevenir, atender y erradicar la violencia institucional a fin de preservar los derechos de este sector de la población. Es importante sí dar voz a lo que el adulto mayor está queriendo
más bien que dice que necesita, y nosotros validar esa necesidad. Creo que eso sería algo valioso, que de pronto ellos se sientan con la tranquilidad de poder decir, tengo esta necesidad, y entonces nosotros poder atenderla. Durante los últimos 70 años, la población en México ha crecido poco más de 4 veces. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 del INEGI, en nuestro país viven 126.014.024 personas. Con el tamaño de nuestra población, México ocupa el 11º lugar dentro de las naciones más pobladas del mundo. Las entidades más pobladas son el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. La acelerada urbanización también tiene consecuencias negativas como la desigualdad, la pobreza, el aumento de contaminación e incluso problemas de movilidad. Por ello, durante las 64ª y 65ª legislaturas se instauró la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, en la cual los y las legisladoras realizaron trabajos enfocados en generar una movilidad más humana y segura, sustentable, con mejor transporte público e infraestructura ciclista y peatonal. A la comisión, presidida por la senadora Patricia Mercado, le fueron turnados 294 asuntos, de los cuales 261 fueron iniciativas, 14 minutas provenientes de la colegisladora y más de 20 puntos de acuerdo, entre las que destaca la nueva Ley de Movilidad. A través del informe final de actividades, los legisladores precisaron que se trató de construir una legislación basada en una visión de futuro para permitir el desarrollo de infraestructura que logre seguridad, eficiencia y reducción de emisiones, además de prevenir siniestros de tránsito, dar acceso a reparación a una víctima y ahorrar valiosos minutos de traslado a las personas trabajadoras. Logramos generar un nuevo marco, no solo para el reconocimiento, sino para el ejercicio de nuevos derechos en materia de seguridad vial y de movilidad. Hoy la Constitución mexicana reconoce eso como un derecho y me parece que ese es el logro más significativo de nuestros trabajos. Cada 23 de mayo en México se conmemora el Día del Estudiante, fecha en que los estudiantes mexicanos festejan en las escuelas. Pero ¿por qué es importante considerar este día como una conmemoración y no como una celebración? Para poder entender esto debemos mirar hacia principios del siglo XX, específicamente el 23 de mayo de 1929, cuando tras varios días de manifestación, un conflicto entre estudiantes y autoridades escaló a niveles más altos. Alumnos de la Universidad Nacional de México, o UNAM, habían exigido al presidente Emilio Portes Gil la autonomía de la institución. Sin embargo, la tarde del 23 de mayo, los alumnos de la Escuela de Derecho, que se encontraban en huelga, fueron agredidos brutalmente por elementos de la policía dentro de las instalaciones, lo cual desencadenó una serie de protestas. Ante esto, José Manuel Puig Casaurac, jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, ofreció una conferencia para entablar un acuerdo con los estudiantes. Entre los acuerdos, propuso colocar en la Plaza de Santo Domingo una placa en memoria de lo ocurrido, renombrando el lugar como Plaza 23 de Mayo. Posteriormente, el 27 de mayo, en una marcha que congregó a miles de estudiantes, estos le hicieron saber al presidente Portes Gil sus demandas, entre las cuales destacaba la autonomía universitaria como una petición estudiantil. Como parte de las negociaciones para recuperar el orden, el 29 de mayo, el presidente Portes Gil concedió la autonomía universitaria y el 10 de julio de 1929 se promulgó la ley orgánica con la cual nació la Universidad Nacional Autónoma de México. Otra de las demandas que lograron trascender fue que el 23 de mayo se reconociera como el Día del Estudiante, por lo que cada año se debe conmemorar y, por qué no, celebrar el Día del Estudiante. En el Senado mexicano, las y los legisladores reconocen el valor de esta fecha que se relaciona directamente con la autonomía de la máxima casa de estudios. Celebrar el Día del Estudiante significa honrar una lucha estudiantil histórica, porque hasta 1929 la normativa universitaria facultaba al ministro de Instrucción Pública como jefe de la universidad, mientras el rector era nombrado por el presidente de la República. Eso ha cambiado y ahora tenemos una universidad
más libre, más digna, más independiente. Las personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar resultados socioeconómicos adversos, por ejemplo, menos educación y menores niveles de empleo. Entre los obstáculos a la plena inclusión social y económica de las personas con discapacidad se encuentran los entornos físicos, transporte inaccesible, pero sobre todo los prejuicios y estigmas discriminatorios en los propios centros de trabajo. De este tema se ocupa la Cámara Alta a fin de garantizar a estas personas un espacio de trabajo digno y seguro, tanto en el sector público como en el privado. Tania vive con una discapacidad motriz. Para ella, el trabajo la dignifica, la hace sentir productiva y parte de la sociedad. Me siento muy bien, yo tengo otro trabajo además de este y se siente increíble ganar tu dinero, tener tus prestaciones. La verdad te empodera, te cambia la vida el hacer algo y que la gente te haga comentarios buenos de tu trabajo. Yo creo que eso es de las cosas que más me llena. Sin embargo, lograr lo que ella ha conseguido en el ámbito laboral ha sido muy difícil. Complicada, había lugares donde hacía mi currículum, lo enviaba, pero no les mencionaba que tenía una discapacidad. Entonces me decían, ok, perfecto, te enviamos las pruebas, las hacía, pasaste todo. Ok, ¿cuándo vas a entregar documentos? Tal fecha. Y cuando llegaba al lugar era como, uy, ¿qué crees? Déjame checar y te llamo. Y realmente ya no me daban respuesta. La complicación primero es en las cuestiones de capacitación, porque la discapacidad es una acumulación de barreras. La discapacidad, como la entiende la convención, es donde la barrera estorba que la persona con determinadas características acceda a sus derechos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes barreras acumuladas en educación, en salud, acceder a un trabajo va a ser más complicado. De acuerdo con el Censo de Población de 2022 del INEGI, en nuestro país hay 20.838.108 personas que viven con alguna discapacidad. Apenas el 30% de este grupo tiene empleo. De esos empleos, la oferta laboral es para tareas sencillas y que no implican desarrollo profesional. Uno de los mayores retos es que las empresas empleadoras no solo acepten la contratación de personas con alguna discapacidad, sino que se les brinde las herramientas necesarias. Me gustaría que tal vez se le pudiera dar un incentivo a las empresas que contraten personas con discapacidad para que dejen de verlo como carga o como un peso el tener que decir voy a contratar a este grupo. Con 72 votos, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto que plantea promover la contratación de personas con discapacidad en los sectores público y privado. Ambos dictámenes son necesarios y pertinentes, por lo que insto a esta honorable asamblea votar a favor de ellos y apoyar así la progresividad de nuestros textos normativos en materia de derechos humanos y de derecho administrativo. Sigamos trabajando para cerrar las brechas de desigualdad. Debemos apretar el paso, nos queda poco tiempo. Hagámoslo en calidad para legislar por el bien de las niñas y los niños y de los grupos vulnerables. Este dictamen fue enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y, tratándose de una minuta que viene ya avalada por la Cámara de Origen, subirá al Pleno en la siguiente legislatura. Que tengan un poquito más de sensibilidad y que nos apoyen porque somos personas productivas, no solamente queremos programas asistencialistas, sino queremos trabajar, queremos superarnos y tener una vida igual a la de ellos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente define a los empleos verdes como todos aquellos puestos de trabajo que reducen el impacto ambiental de las empresas cumpliendo con los principios de la economía verde, es decir, una economía que es baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. La Organización Internacional del Trabajo puntualiza que la transición hacia una economía verde se traducirá en la creación de 24 millones de puestos de trabajo en el mundo en el sector de energías renovables para 2030. Por su parte, el Foro Económico Mundial estima que de aquí a 2030 se podrían crear 395 millones de empleos verdes.
En la región latinoamericana, 4 países van a la cabeza en la creación de este tipo de empleos, despuntando por mucho Brasil con 1.158.000 empleos verdes en varios sectores como el de biocombustibles y energía solar. México le sigue con 56.000 puestos de trabajo en este rubro. En tercer lugar está Ecuador con 44.000, seguido por Argentina con 15.000 empleos verdes. En el Congreso mexicano se ha buscado incorporar el concepto de empleo verde en los marcos jurídicos nacionales. Por ejemplo, a finales de 2023, el partido Movimiento Ciudadano propuso reformar la Ley General de Cambio Climático para incluir dicha definición, así como impulsar y fomentar la generación de este tipo de empleos. México se ha posicionado como el país donde más horas se trabaja. En promedio, un mexicano o mexicana dedica 2.040 horas a su empleo y es en este espacio donde regularmente desayuna, come o hasta ambas acciones realiza. Por ello, es primordial que en cada centro de trabajo exista un espacio adecuado, digno y seguro para tomar los alimentos, tema del cual también se ocupa la Cámara Alta. En la actualidad, la mayoría de las personas con un empleo formal permanecen al menos un tercio del día en su trabajo, por lo que los empleadores deben ofrecer instalaciones adecuadas para comer en un entorno seguro, pues alimentarse en un medio limpio y tranquilo es fundamental para mantener la salud y la seguridad del personal. En este contexto, en el Senado de la República se propuso hacer una adición a la Ley General del Trabajo para destinar un lugar digno dentro de las instalaciones del centro de trabajo, donde los empleados puedan ingerir alimentos durante el horario establecido para ello. Las áreas laborales son invaluables. Nos ayuda a aumentar la productividad, tener relaciones laborales mucho más eficaces, amables y por supuesto también duraderas. Nos ayuda a manejar mejor el estrés, a relacionarnos mejor con las personas, tomar decisiones saludables, llevar una vida completamente funcional. Que tengamos condiciones, un espacio digno, que tengamos los descansos que nos corresponden, son indispensables, por ejemplo, en la productividad, pero también en nuestro bienestar dentro, pero también fuera del trabajo. La Ley Federal del Trabajo establece que durante una jornada continua se concederá a la persona trabajadora un descanso de por lo menos 30 minutos y cuando no le sea permitido salir del centro donde presta sus servicios durante el horario de comida, el tiempo correspondiente le será contado como parte de su jornada laboral. Otras disposiciones reglamentarias vinculadas a la protección de la salud de los trabajadores establecen que los empleadores deben proporcionar los medios para refrigerar y calentar los alimentos a fin de preservar su calidad sensorial y sanitaria y prevenir su contaminación. Es básico, pues, que se observen no solo como la disposición de cumplir la ley, sino por lo importante que pueden ser estos espacios para las personas trabajadoras. Cabe destacar que cada vez son más los centros de trabajo que incorporan en sus reglamentos acciones para promover un estilo de vida saludable, prevenir enfermedades y reducir el estrés, lo que impacta positivamente en la salud de los empleados. Pausas activas que nos permitan también activar nuestro cuerpo y tener como menos efectos de sedentarismo, se relacionan no solo con poder seguir involucradas en nuestro trabajo desde una posición de eficiencia, sino también pues tiene efectos de la salud importantísimos. Sin duda, promover espacios de trabajo dignos es de gran relevancia por el estrecho vínculo que tiene con la salud y productividad de los trabajadores. Hace 171 años, el Estado mexicano suprimió al Senado de la República, el cual se había mantenido en funciones durante 29 años desde su instauración en 1824. Este suceso ocurrió después de que Mariano Arista renunciara a la silla presidencial el 6 de enero de 1853, ante la imposibilidad de superar la crisis que atravesaba el país, por lo que fue sustituido por Juan Bautista Ceballos como presidente interino. En sus primeros días en la presidencia, Bautista solicitó reformar la Carta Magna del 24, petición que le fue negada por las críticas hacia su gobierno por integrar un gabinete con personajes poco conocidos,
indefinidos ideológicamente e inexpertos en las materias a su cargo. Ante la negativa, Bautista reaccionó con un decreto para disolver el Congreso, fechado el 20 de enero de 1853. Al respecto, ambas cámaras, fieles a la Constitución de 1824, protestaron anticonstitucional atentatorio el decreto presidencial. Al día siguiente, la Cámara Alta se declaró en sesión permanente a propuesta del senador Guillermo Prieto y se instaló en la casa del legislador Francisco María Olaguibel, desde donde escribieron un manifiesto. En dicho documento, el Senado calificó como tristes y deplorables las condiciones que prevalecían en el país. Además, el manifiesto señalaba que aun cuando el Ejecutivo debería garantizar la paz, disolvió ambas cámaras y obligó a los legisladores a salir rodeados por bayonetas. El Ejecutivo ordenó la suspensión de dicha sesión, pero Manuel G. Aguirre, presidente de la Asamblea, rechazó la orden, causa por la que fueron arrestados y la sesión se declaró finalmente interrumpida. Aquella fue la última sesión del Senado durante su primera etapa, pues la Cámara Alta ya no volvió a reunirse de manera formal, sino hasta 1875, luego de haber sido restaurada un año antes, en 1874. La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Un clásico del siglo de oro español se hizo presente en Casa Nuestra, la antigua casona de Xicoténcatl, que ahora se ha convertido en un refugio para el arte y la cultura en el centro histórico de la capital mexicana. Vamos a la crónica. Entre murales, esculturas y pinturas históricas en la casona de Xicoténcatl se llevó a cabo la lectura colectiva La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, en las voces de los actores Alberto Estrella, David Rencoret y David Evia. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños son. Lecturas para reimaginar es solo uno de los ciclos y eventos culturales que realiza el proyecto Casa Nuestra para el fomento a la lectura. Pienso que es fundamental que la gente recurra nuevamente a este mundo maravilloso que motiva la imaginación, que motiva la disciplina, que motiva también esta sensación de bienestar y esta sensación de estar acompañado, la lectura. Este proyecto se realiza en el recinto que fungió como sede del Senado mexicano durante 80 años. Casa Nuestra nos dimos a la tarea de llamarlo a este proyecto cultural, que es el proyecto bajo el cual se desarrollan todas las actividades de la agenda cultural del Senado. En coordinación con la Comisión de Cultura y en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo Nacional del Arte, Casa Nuestra ha realizado, de 2019 a la fecha, más de 120 conciertos y diferentes exposiciones de arte visual. Nosotros en este caso pues ya estamos como ofreciendo actividades de manera directa para la población en general, que esa es como otra parte de que que el Senado le dio importancia, y pues acerca de eso es que nosotros existimos como Casa Nuestra y como pues gente que está promoviendo las manifestaciones culturales en la mayor parte de los ámbitos, ¿no? De la literatura, la promoción de la lectura, la promoción del teatro, las artes visuales a través de las exposiciones, la música a través de los conciertos. También me parece que es una iniciativa muy importante y pues muy precisa, porque reúne a un público que está interesado en la cultura, que está interesado también en saber qué se va a presentar programa con programa. Estos eventos se realizan de forma gratuita y los interesados pueden consultar la cartelera de Casa Nuestra a través de sus redes sociales. Hoy nos despedimos con versos y reflexiones sobre el sentido de la vida.
en esto que también es parte esencial de la vida cultural del Senado de la República. Pero desde este instante ya nos preparamos para presentarles una nueva edición de esta revista informativa con los temas que integran la agenda legislativa de la Cámara Alta. Comentarios, sugerencias y aclaraciones, por favor, a través de los medios de contacto que ponemos a su disposición en estos momentos en pantalla. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó